Arturo, un poco de Arturo. Él es DevOps Tech Lead, con más de 10 años de experiencia en TI. También está enfocado en integración de herramientas de DevOps para proyectos de migración, automatización y administración de entornos de la nube. Un aplauso para Arturo, por favor. Muchas gracias. Creo que sí se escucha. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar la plática. Denme un momentito. Vamos seteando aquí todo, que esté todo en orden. Ok, perfecto. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Como comentaban, yo soy Arturo Gallard. Actualmente trabajo como DevOps Tech Lead en SoftServe y estoy a cargo de un pod precisamente de DevOps. Entonces también funjo como pod lead y parte del objetivo de la plática precisamente es compartir con ustedes las experiencias que normalmente tenemos dentro del pod, los miembros, y lo que quiero y el objetivo es que aquellos que alguna vez han escuchado algo sobre DevOps, pero no tienen idea bien realmente qué es. Aquellos que a lo mejor tienen un poco de idea, pero no conocen tan a profundidad herramientas, retos que normalmente se presentan cuando estás trabajando dentro de este rol. Bueno, pues el objetivo de esta plática precisamente es compartir experiencias reales que les puedan dejar un poco más claro el panorama y aquellos que sean tanto desarrolladores, ingenieros de infraestructura, incluso de datos o seguridad, si de repente creen que les puede interesar irse por la rama de DevOps, más o menos tengan una idea un poco más clara de qué va todo esto, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, si vamos a hablar de DevOps, antes de eso nada más una pregunta. ¿Se escucha bien o se escucha como cortado el audio? ¿Todo bien? Es que aquí lo escucho cortado, gracias. Si vamos a hablar de DevOps y experiencias de DevOps, lo principal que deberíamos preguntarnos es ¿qué es DevOps? Entonces, para todos aquellos que no conozcan todavía el término o que lo conocen pero muy poco, DevOps, algunos creen que tal vez es una herramienta o un conjunto de herramientas, otros dicen no, es un equipo que trabaja dentro de las empresas para hacer no sé qué y ayudar a los desarrolladores. Y en realidad no es tanto eso, aunque se puede catalogar de esa manera, pero realmente DevOps es una cultura. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de que no solamente va enfocada a un grupo pequeño de ingenieros, sino es algo que se debe aplicar a nivel de empresa o incluso entre empresas. Entonces, al hablar de cultura también hablamos de que tenemos un grupo de personas que deben de promover esta cultura y llevar a cabo ciertas prácticas pues, para que esta cultura funcione de manera correcta. Algo importante también, si bien es una cultura, si hay equipos que se le menciona como DevOps o incluso hay equipos de ingenieros que se le llaman SRE. Si bien DevOps a lo mejor no es tan común conocer el concepto cuando estás en el área de desarrollo, cuando estás muy metido en el área de infraestructura, SRE yo creo que todavía es un poco más desconocido. Entonces, básicamente estos equipos lo que tratan de hacer, como decía ahorita, es implementar esta cultura. ¿Y cuál es el objetivo de la cultura? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos normalmente en un esquema de una empresa tradicional? Tenemos un equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo, ¿qué es lo que busca? El equipo de desarrollo busca tener agilidad, tener innovación, entonces quieren sacar novedades, estar trabajando sobre features nuevas para los usuarios y que todo sea increíble, la experiencia de usuario y demás, padrísimo. Pero por su contraparte tenemos al equipo de operaciones, que es el que se encarga de soportar que todo esto funcione en producción. Y pues el equipo de operaciones lo que busca realmente es estabilidad. Yo, mientras menos cambios me metas, más tranquilo estoy y no quiero meterme en problemas. Entonces, normalmente se tiene un pleito muy grande y luego está el tema de que es que no me documentaste bien y se vienen un montón de cosas en esa parte. Pero bueno, esto es lo que tenemos en un esquema tradicional en una empresa cuando no se gestiona a través de una cultura de DevOps. ¿Qué es lo que busca la cultura de DevOps? Pues bueno, que hay una integración y que el equipo de operaciones o más bien el equipo de DevOps o un equipo de SREs generen herramientas que le permitan a los desarrolladores tener un poco más de participación en la operación, pero también permitiendo que la gente que está en operaciones tenga la certeza, si no del 100%, al menos de un gran porcentaje, que no se va a caer el servidor y que no te van a estar hablando el viernes a las 5 de la tarde para que arregles un problema y es urgente porque ya lo tenía el cliente encima, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Aquí tenemos como un símbolo de infinito. ¿Qué es lo que representa esto? Tenemos el ciclo combinado de desarrollo y de operaciones. Entonces, empieza el desarrollo, donde se tiene a lo mejor un plan, se genera un código para ese plan, se empieza a hacer un build en ambientes no productivos, se hace un testeo para ver que se valide, que todo funciona bien, métele pruebas para ver todo lo que normalmente truena,
aquí pruébalo para ver que no vaya a pasar en un ambiente productivo. Ya que se llega a ese punto, entonces entramos en la fase de release. Entonces es cuando sacamos una nueva versión de nuestro código, una nueva versión de nuestra aplicación, se hace ese release, se hace un deploy para poder poner esto en producción y que nuestros usuarios tengan acceso a estas nuevas features, y después se empieza a operar y monitorear. Y se vuelve un ciclo, porque esto, ¿por qué se repite? Porque si bien no todos los planes se derivan de esto, pero sí muchos de ellos se derivan de, oye, tenemos que hacer una mejora porque encontramos un error o encontramos algo que puede ser todavía más óptimo. Bueno, mándalo otra vez a plan y se vuelve a empezar todo el ciclo de DevOps. Y bueno, teniendo ya más o menos un resumen y un poquito claro a qué va esto de DevOps, primeros pasos en DevOps. Antes de empezar con conceptos y con herramientas y demás, una cuestión que, al menos por experiencia, he tenido la oportunidad de validar y contrastando contra otros compañeros, veo que esto se repite a lo largo de distintos proyectos o empresas. Normalmente ustedes se van a encontrar un equipo de DevOps donde tienes una empresa con desarrolladores y no sé, si tienes 10 desarrolladores, a lo mejor con 1 o 2 DevOps es suficiente para dar batería. Ahorita vamos a ver por qué. Si tienes, y esto es como un poco lineal, no es tan exponencial, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un equipo de 50 o 100 desarrolladores, puedes dar batería con 5 o 10 DevOps, 150, 200, pudieras dar batería a lo mejor con 15, ya 20 DevOps pudiera ser, pero ya estás hablando que es una infraestructura grandísima la que estás gestionando, demasiados deploys al día, etcétera. Entonces, con poquitas personas podemos gestionar demasiados proyectos de desarrollo gracias a uno de los principales temas, y ahorita vamos a ver los conceptos, que es la automatización. Entonces, en esta parte, conceptos clave que tenemos para DevOps. Tenemos lo que hablaba ahorita, automatización. Para los que no están muy familiarizados todavía con este tema, tenemos algo que se llama, volvemos a ver el símbolo del infinito, tenemos el tema de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment y Continuous Delivery. ¿Qué significa esto? Que el equipo de SRE o un equipo de DevOps genera herramientas que permitan tener un proceso automatizado para generar estas nuevas features, estos nuevos releases y que se pueda hacer el deployment. Otro de los conceptos clave que tenemos es monitoreo. Si vamos a estar hablando de que tenemos que integrar la operación con el desarrollo, tenemos que tener métricas que nos ayuden a identificar si lo que estamos operando está bien o si nos va a causar un problema en el futuro, o si ya hubo un problema, pues poder hacer a lo mejor una investigación y poder resolver los issues que van saliendo en el transcurso, en este proceso de desarrollo. Entonces, monitoreo, logs, todo lo que tenga que ver con trazabilidad también es muy importante. Tenemos también la parte de contenedores, es algo que también, para los que no están familiarizados con el tema, que yo creo que ya es raro quien no está familiarizado con eso. En la parte de contenedores, ¿en qué nos beneficia o en qué nos ayuda? Para los que no lo conocen, ¿de qué estamos hablando? Normalmente tenemos nosotros una máquina virtual, levantamos ahí un ambiente y sobre eso podemos operar, no sé, cierto código con ciertas versiones, etcétera. ¿En qué nos beneficia el tener contenedores? Tiene muchos beneficios, ¿en qué sentido y por qué lo utilizamos en DevOps? Los beneficios que tenemos es que encapsulamos lo que nosotros estamos desarrollando en nuestra aplicación. Entonces, si nosotros tenemos a lo mejor distintos, por ejemplo, a lo mejor tenemos Python utilizándose en diferentes cosas, pero uno necesita una versión distinta porque tiene una dependencia, porque algo que todavía no se trabaja, se quedó con versiones antiguas. Si yo meto, y no nada más Python, cualquier lenguaje, si yo meto eso en un ambiente donde tengo nada más un sistema operativo y no está aislado, me va a traer conflictos. Entonces, uno de los beneficios de tener estos contenedores es eso. Cada contenedor encapsula la solución para el servicio que estoy desarrollando y me permite tener distintas versiones, aunque yo esté compartiendo el mismo kernel de mi sistema operativo en una máquina. Entonces, es uno de los beneficios y es por lo cual nos ayuda mucho a tener agilidad en tema de despliegues y por eso se utiliza mucho en DevOps. Y tenemos también la parte de scripting. También es algo básico. Normalmente cuando hablamos de scripting nos enfocamos principalmente en Python o nos enfocamos mucho en Bash, porque por lo general se manejan ambientes Linux en esto, pero para los que ya están más viejitos, como yo, que no son estudiantes todavía, ya pasó esa etapa, también tenemos PowerShell y tenemos otras soluciones, pero por lo general, si ustedes desarrollan sus habilidades con Python o con Bash, con eso es suficiente para poder tener, digamos, las habilidades para poder hacer automatización al momento de trabajar en un proyecto de DevOps. Esos son de los principales conceptos y voy a mostrarles ahora como principales herramientas, pero no son todas y ahorita vamos a ver un poquito más extendida esa parte.
Y dentro de las herramientas más comunes que nos encontramos con DevOps, enlazado a los conceptos que estuvimos platicando anteriormente, tenemos, por ejemplo, tenemos GitHub o tenemos cualquier repositorio para código que nos ayude a mantener un versionamiento, que nos ayude a tener un tracking de lo que estamos haciendo y bueno, hacer un desarrollo ágil en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, Jenkins o Code Pipeline de AWS, que lo que nos permite es crear flujos de CI/CD, que es lo que hablábamos hace un poquito, en donde pues, vamos automatizando tanto la parte de infraestructura como el despliegue de ciertas versiones de código, releases y demás. Teníamos lo que estábamos hablando ahorita, contenedores, que es lo que hablamos ahorita, cómo encapsulo yo mi solución para poder evitar dependencias y que no haya conflicto, gestionar de forma sencilla incluso si quiero migrarlo después a una solución más robusta o otra nube, etcétera. Y tenemos también, Python que hablábamos ahorita, hay muchas más, también está Kubernetes. ¿En qué momento empieza a hacer sentido Kubernetes? Y aquí para los que ya tienen un poquito más de conocimiento en el tema y dicen, bueno, yo ya trabajo con contenedores, ¿en qué momento debo de empezar a utilizar Kubernetes? Depende mucho. La principal dependencia va a ser siempre el dinero, pero si el dinero ahorita, porque no es muy grande lo que voy a deployar, ¿qué otra cosa tengo que considerar? Si yo tengo 5 contenedores, 10 contenedores, a lo mejor me doy batería para estar ahí dando soporte a esos contenedores en redes, en seguridad, identidades, etcétera, en todos los rubros que tengo que gestionar. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo ahora sí un equipo grande? Y ahorita vamos a hablar de ese tema, un equipo grande de desarrollo. Y ya mis contenedores ya no nada más son 5, no son 10, sino que estamos hablando de, en un solo clúster puedo tener a lo mejor, hasta miles de contenedores, 7,000, 8,000 contenedores. Entonces, como que ya se empieza a ser un poco complicado gestionar un ambiente así de robusto. Ahí es donde entra Kubernetes al juego, porque Kubernetes nos da herramientas que nos permiten automatizar mucho de las tareas que normalmente se operan a ese nivel. Digo, este es otro tema, no estamos hablando ahorita de contenedores y Kubernetes, pero es importante porque hay mucha duda, o a veces dicen, ¿qué ventajas tiene Kubernetes contra Docker? No es que tenga ventajas uno contra el otro, sino más bien uno es complemento del otro cuando tenemos una solución ya muchísimo más grande y escalada. Entonces, es otro concepto. Otra herramienta. Otra de las herramientas importantes no la tengo aquí, pero por ejemplo tenemos 2 ejemplos, es para el tema de infraestructura como código. Está Terraform, no lo puse porque no me patrocinó, pero está Terraform, está también, por ejemplo, de AWS también tenemos la solución nativa del mismo AWS, pero ¿en qué nos ayuda esto? Bueno, pues para todos los que vienen con un background, y ahorita vamos a hablar un poquito de dónde venimos y cómo convertirnos en DevOps, pero para todos aquellos que tienen un background de infraestructura, ya sea on-premise o en la nube, pero que son muy metidos en el tema de sysadmin y de infraestructura, estas herramientas nos ayudan, para agilizar despliegues, ¿sí? Para poder hacer reutilizable lo que nosotros construimos. O sea, si ya me aventé una solución donde tengo que crear un montón de redes centralizadas con seguridad, identidades, máquinas, etcétera, algo que normalmente te lleva un proceso, puede tardar no horas, días o incluso semanas, dependiendo de qué tan robusto sea, pues si tú tienes a lo mejor ya un proceso maduro de infraestructura como código, tú tienes la posibilidad de en un repositorio tener ciertos módulos que puedas reutilizar y procesos que se pueden llevar hasta una semana en hacer un despliegue, los puedes tener a lo mejor en un día y en unas horas. Entonces es bastante ágil. ¿Para qué nos ayuda esto? Ya lo mencionamos antes y uno de los temas principales que nos vamos a encontrar, normalmente cuando estamos empezando nuestra carrera, ya sea en infraestructura, en programación o en cualquier tema de TI, normalmente nos emociona mucho todo el tema técnico, pero cuando entras al mundo real te das cuenta de que lo que mueve al mundo pues no es el código, sino el dinero. Entonces esto nos ayuda bastante porque es una manera en la cual nosotros podemos tener, ambientes bajo demanda. ¿De qué me sirve eso? Si estamos hablando de un ambiente donde tú tienes tus servidores en la oficina, pues a lo mejor no te ayuda tanto. Sí te va a ayudar, dependiendo de la aplicación que le des, pero cuando estamos hablando de la nube eso es muy importante porque el tener ya algo efímero, algo que no está ahí siempre, me ayuda a ahorrar costos. Entonces, si yo tengo la capacidad de hacer un despliegue en minutos, donde ya tengo mis clústeres de Kubernetes, tengo mis permisos, todo el tema de seguridad, etcétera, consolidado y en minutos yo con mi pipeline de CI/CD ya lo levanto y el equipo de desarrollo se puede poner a hacer pruebas con eso ahorra demasiado dinero. Y eso tiene bastante valor y pues al final todo se traduce en beneficios. Si son beneficios para la compañía, son beneficios para el equipo de ingenieros también. Pero bueno, ese es otro de los temas que también no viene aquí, pero es importante, el tema de infraestructura como código. Ahora bien, más herramientas. Es lo que les decía ahorita, lo que estamos hablando son solamente un poquito de herramientas, pero tampoco se estresen y se preocupen.
Si bien son demasiadas herramientas, la realidad es que al momento de pasar a un proyecto, nosotros nos vamos a ajustar a un conjunto de herramientas, no a todas. Y aquí lo que podemos ver es, tenemos el ciclo de CI/CD, de DevOps, de integración y demás. Y podemos ver más o menos, por ejemplo, en cada área, cuáles son las herramientas que aplican para cada uno de estos segmentos, por así decirlo. Pero normalmente se van a topar de CI/CD 2 herramientas, de scripting 1 o 2, de tema de monitoreo a lo mejor un poquito más, pero no tantas, seguridad. Entonces van a ir ustedes encontrando los que mejor se adapten para ustedes y van a ver herramientas que son nativas de la nube en la que trabajan. Pueden ser herramientas de AWS como lo que hablábamos ahorita, Code Pipeline, pero también pueden ser herramientas que sean agnósticas y que puedas utilizar en un ambiente multicloud, que es algo también pues bastante real, ¿verdad? No es un escenario poco común. Ahora, vamos a pensar la historia del por qué estamos aquí. Tenemos al ingeniero Artu, que es un ingeniero bastante contento. Él empezó su vida aprendiendo de nube, aprendiendo de infraestructura, aprendiendo de temas de sysadmin, seguridad, todo eso le apasionaba, ¿no? Al ingeniero Artu, y la vida era bella. Empieza a conocer un poquito del tema de la nube cuando pasa de data center a infraestructura y les voy a platicar cómo fue esa transición y cómo fue escalando esto al punto en el que un día le dijeron al ingeniero Artu, oye, tú ya eres senior, y cuando se topó problemas senior se dio cuenta que a lo mejor todavía le faltaba un poquito para ser senior, ¿no? Entonces empieza toda la vida feliz, padrísimo. De repente llega un reclutador valiente en LinkedIn y le dice, ¿sabes qué? Creo que tiene los skills para empezar en temas de nube. Y empieza el ingeniero Artu a transicionar hacia la nube con un equipo de arquitectura, padrísimo. ¿Y qué pasaba y por qué menciono el equipo de arquitectura y esa etapa del ingeniero Artu? Porque es muy importante, porque en ese momento era arquitectura empresarial, no solamente arquitectura de nube, entonces habían arquitectos de integración, arquitectos de negocio, de datos, etcétera. Y estaba él enfocado en la parte de infraestructura y de seguridad. Pero escuchaba en las sesiones que se hacían semanales de entrenamiento, oye, es que microservicios, ¿qué es microservicio? Oye, contenedores, Kubernetes, ¿cómo se come eso, no? Entonces está muy padre, Terraform, infraestructura como código, qué padre, pero pues yo sigo aquí configurando mis máquinas virtuales, mi seguridad y mi sistema operativo, ¿no? Hasta que de pronto tienen la oportunidad de convivir un poquito más a fondo con esta parte y llega otro reclutador valiente de LinkedIn y le dice, ¿sabes qué? Veo que ya tienes algunas cositas que nos podrían servir para DevOps. No eres DevOps, pero pues a lo mejor como un nivel intermedio, semi-senior, pudieras aplicar para este rol de DevOps. Y Artu dice, pues mira, suena interesante todo lo que me platican de microservicios, suena interesante todo lo que dicen de código y eso. Yo nunca le he movido, pero pues si me dan la oportunidad vamos a probar, ¿no? Entonces Artu viaja virtualmente a otra empresa y en esa empresa le dicen, ¿sabes qué? Aquí tenemos proyectos de DevOps, aquí hay unos DevOps Senior que te van a estar acompañando en el proceso, y tuvo la fortuna de que empezó un proyecto, el cual era una empresa que estaba migrando a la nube, cambiando su esquema de monolito a microservicios. Entonces, ¿qué quiere decir? Empezó a adoptar el tema de contenedores, apenas iba adoptando el tema de CI/CD, pipelines. Entonces, check, tuvo suerte el ingeniero Artu y le fue muy bien y empezó a aprender de DevOps junto con la empresa y el proyecto al que fue. Sigue pasando el tiempo, se empieza a empapar un poco más de esta información y sale otro proyecto. Todavía no voy a avanzar a la siguiente porque ya ahorita van a ver por qué. El siguiente slide yo creo que aplica para las siguientes 2 experiencias de Artu, pero lo voy a guardar para la final. Pasa a la siguiente, le dicen, ¿sabes qué? Oye, como que sí le aprendiste ahí donde estabas trabajando y se nos hace que tú, si te vienes para acá, ya eres senior. Órale, vamos a probar. Y ahí se topa el primer problema, senior, en temas de DevOps. Resulta que lo mandan a un proyecto distinto, pero es un proyecto de datos. Y no tenía ni idea de proyecto de datos. Y la primera llamada que tuvo con cliente fue una llamada en la cual dijeron, tenemos esto que no funciona, los directivos necesitan tener porque era tema de datos, los directivos necesitan tener sus reportes y su información funcionando y nadie sabe cómo arreglarlo. ¿Sabes qué? Tráete al ingeniero que acabamos de contratar y ponlo a arreglarlo. Y resulta que el ingeniero que acababan de contratar no sabía nada de datos, por algún motivo lo metieron ahí a Artu, y no sabía ni siquiera cómo hacer login en la aplicación, bueno, en la herramienta que tenía que resolver el problema. Y aquí sale el primer punto de la vida real del DevOps.
DevOps por lo general es un rol muy solitario en el sentido de lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, si estamos hablando, en mi experiencia yo les decía, a lo mejor un 10 o un 15% dentro de un proyecto, un 10 o un 15% de los ingenieros que conforman el proyecto son solamente DevOps y los demás son todos desarrolladores, PMs y demás, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si aquí somos ahorita 50 aproximadamente, quiere decir que si fuéramos un equipo, una empresa nosotros, solamente 5 de nosotros estarían fungiendo el rol de DevOps, los demás pueden irse de la plática, ¿no? Entonces, así a ese nivel, a esa escala se tiene. Entonces, hay veces que los proyectos son de 10, 20 personas que están desarrollando y te toca trabajar como DevOps tú solo. Entonces, algo muy importante en ese tema es tener una red de apoyo en temas técnicos. Una red de apoyo en la parte de DevOps es súper importante, porque ¿qué hizo Artu en ese momento? Afortunadamente tenía un compañero que era buenazo en tema de datos, pero no era tan bueno en nube. Se complementaban muy bien y decía, yo te ayudo en nube, tú ayúdame con datos. Y él resolvía los problemas de datos, y cuando el otro tenía problemas de nube, Artu se metía y resolvía los problemas de nube, y poco a poco fueron aprendiendo ambos, ¿no? Salieron los problemas, Artu siguió avanzando, nadie se dio cuenta que Artu no sabía. Afortunadamente Google, todavía no usaba ChatGPT Artu en ese tiempo, pero Google le ayudó suficiente. ¿Y qué es lo que sucede? Se hizo un poco más senior, empezó a entender un poquito más la mecánica, empiezan a entrar los soft skills, que es un tema que se va a tocar y es bastante interesante. Les recomiendo que lo tomen, porque es algo que no nos explican, o a lo mejor, bueno, al menos a mí no me tocó, y en las empresas que sube, al principio al menos, no me tocó que explicaran. Ahorita en los roles de las últimas empresas que he podido estar, la verdad es que sí es un tema bastante fuerte. Pero ¿por qué es importante? Porque no es lo mismo que tú eres un buenazo en código y puedes tener un error, puedes tener 2 errores o no saberle algo, porque no somos expertos en todo. Y si no tienes la capacidad de transmitir eso de la forma correcta, ya sea con tu equipo o con un cliente incluso, eso puede traer problemas grandísimos. O si los problemas están muy grandes, al contrario, tú puedes ayudar a resolver el tema, al menos que baje un poco digamos, el tema crítico en cuestión emocional, y que nos dé tiempo para poder resolver de la manera más adecuada sin llegar a un conflicto. Entonces, eso es bastante importante y es algo que empezó a aprender Artu en ese rol. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿sabes qué? Como que ya me empiezo a sentir más cómodo, pues siento como que sí, ya esa etiqueta de senior ya empieza a tener más sentido, no me siento tan impostor dentro del equipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Se viene un proyecto nuevo, viene un proyecto de migración, un proyecto de adaptar a microservicios otras cosas, nada nuevo, ¿no? Todo padrísimo, todo muy padre, empresas grandes, servicios a lo mejor con distintas regiones en la nube. Entonces, si ya estoy haciendo despliegues en Europa, América, automatizadas, con seguridad, ya me metí en problemas, ya los pude resolver, tengo un equipo que me soporta, pues ¿qué puede pasar, no? ¿Qué puede salir mal? Y entonces llega el proyecto por el cual estamos ahorita en esta plática. Entonces llega el proyecto del ingeniero Artu, en el cual le dicen, ¿sabes qué? Hay un proyecto buenísimo, vas a aprender padrísimo, es un equipo súper maduro en tema de DevOps. Órale, pues yo también estoy maduro en tema de DevOps, ¿no? Y resulta que cuando llega a este equipo, el ingeniero Artu estaba acostumbrado a decir, hay empresas grandes, tienen mucha infraestructura, son empresas muy grandes, y aún así, pues seguimos gestionándola 1, 2, 5 DevOps, todo padre. Y llega esta nueva empresa y se enfrenta con nuevos retos, y ahorita vamos a ver eso, que ya no es un equipo de DevOps, son 3 equipos de DevOps distintos, enfocados a distintos rubros dentro del SRE, por así decirlo. Se encuentra que donde él estaba acostumbrado a trabajar con un repositorio para toda esta gestión y demás, pues no, resulta que ahora hay un problema y tienes que buscar entre 7 repositorios y 2000 archivos de código y saber en dónde está el problema y cómo resolverlo. Y luego son problemas anidados porque este código tiene referencia con otros 3 y luego el otro tenía con otro, y encuentra todo está con variables, nada está explícito, construcciones medio raras ahí. Entonces ahí es donde se le empieza a poner interesante la vida al ingeniero Artu. Y yo creo que esto es la descripción de todo ese proyecto. O sea, todo el proyecto fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo resolvió Artu eso? Igual. A lo mejor no, ahora sí sabía, tenía ciertas herramientas, pero ¿cómo terminó resolviendo este Inge de DevOps ese tema? Era un equipo más grande, pero pues no había muy buena documentación, etcétera, ¿no? Y están entonces esos nuevos desafíos que enfrentan. Cuando empiezas en el mundo de DevOps, cuando empiezas ya al principio puede ser padre,
tratemos de buscar que así sea. Y ahorita vamos a ver cómo se puede abordar ese tipo de no conflictos, sino de retos, porque realmente son retos que te ayudan a crecer, y no es nada más allá que el proceso de aprendizaje que normalmente se tiene cuando vas pasando de un nivel a otro. Pero estos nuevos desafíos enfrentaban escalabilidad, se tenía tema de disponibilidad, pero muy crítico, se tenía tema de monitoreo avanzado. Entonces, Artu estaba acostumbrado a sus dashboards pequeños, ciertas métricas, y no, aquí estás hablando, va a ser troubleshooting sobre 8000 pods que se tienen en un clúster, ya no es tan sencillo. Colaboración entre equipos, interdependencias, porque se enfrenta que hay un equipo que administra, se segmenta todo por capas. Entonces hay un equipo de DevOps que dice, yo me encargo nada más de seguridad, infraestructura, redes, hasta ahí. Otro equipo dice, ¿sabes qué? Yo me encargo de levantar contenedores, clusters, updates y todo el tema administrativo de Kubernetes. Y otro equipo que dice, ¿sabes qué? Yo me encargo de administrar que todos los desarrolladores tengan sus aplicaciones funcionando, hacer troubleshooting de esos temas. Entonces, el tener ya un equipo multidisciplinario de esa manera tan grande, en una escala tan enorme, se vuelve todo un reto si no tienes lo que hablábamos ahorita, que son soft skills. Entonces, por eso es tan importante esa parte. Gestión de código y versiones es una cosa impresionante, es grandísimo. Y lo principal, el tema que hablábamos al principio y que se va a repetir en cualquier proyecto que nos encontremos, costos. ¿Cómo hacemos para mejorar el tema de costos? Herramientas avanzadas también se empiezan a presentar. Si bien ya se sabe, se tenía conocimiento de Terraform, Artu se enfrenta con configuraciones todavía más complejas, con bloqueos más complejos, división de capas, etc. Prometheus, Argo CD para tema de GitOps. Entonces, uno de los repos, ya lo irán viendo. Argo CD nos ayuda a hacer despliegues muy ágiles en contenedores y es una herramienta grandísima, muy buena para una charla después. Helm, etcétera, ¿no? Un sinfín de herramientas que se le fueron presentando y de retos. Lo importante aquí es estrategias que tomó Artu para poder abordar esos proyectos a gran escala. Uno de ellos, ya lo platicamos, automatización e infraestructura como código es importante. Si bien ya sabía, tuvo que adentrarse un poco más, hacerse más maduro en ese tema de infraestructura como código. Es esencial si vas a gestionar un proyecto a tan gran escala. Herramientas como Terraform, Ansible nos facilitan el tema de no solamente infraestructura, a lo mejor Ansible y Puppet nos ayudan en sistema operativo a automatizar cosas y no tener que yo meterme a moverlo. Otra cosa importante y que no lo había platicado es, si bien sí nos ayuda todo esto a nosotros tener todo más fácil, más automatizado, pero un tema que se ve en la cultura de DevOps es cómo yo como operaciones, cómo habilito al equipo de desarrollo para que ellos solos puedan hacer esos despliegues y no tengan dependencia con nosotros. Entonces, ¿cómo le ayudo al equipo de desarrollo para que cosas que normalmente no conocen porque no son sysadmin, porque no son ingenieros de infraestructura, cómo lo van a poder ejecutar de una manera simple? Y el trabajo que tenemos en la parte de DevOps es cómo te genero herramientas para que tú con unos cuantos clics, una cuanta información, generes despliegues muy, muy complejos. Otro de los temas es prácticas recomendadas para mejorar la complejidad, lo que hablábamos ahorita, GitOps. Llegó un punto donde ya era necesario, se empezó a adoptar la parte de GitOps porque hacer despliegues llevaba hasta una semana a veces de ciertas funcionalidades de Kubernetes. Entonces el equipo empezó a adoptar GitOps con Argo CD y eso llevó despliegues de días o de una semana a tenerlos en minutos y tenerlos de una manera segura, fácil para hacer rollbacks, etc. Entonces también resolver problemas empezó a mejorar un poco. Buenas prácticas de CI/CD en múltiples entornos. Y aquí nos topamos también que hay que ser muy cuidadosos con el tema de código, versionamiento. Ahí pueden investigar, hay muy buenas prácticas que si las sabemos seguir al principio nos van a ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro, ¿no? Y bueno, adaptabilidad y aprendizaje continuo y soft skills de nuevo. ¿Por qué? Porque al final el día de mañana surge otra herramienta que es buenísima. Ahorita estamos mucho, si bien en parte es mucho tendencia, pero por ejemplo el tema de la AI también viene a ayudar mucho con tema, por ejemplo, integraciones para documentación automatizada, integraciones para hacer recomendaciones sobre la nube, pero tiene que tener un proceso de aprendizaje. Entonces, el día de mañana no sabemos qué herramientas nuevas van a llegar, que van a resolver problemas, entonces es muy importante tener esa mentalidad de adaptabilidad y de aprendizaje continuo. Artu pensaba cuando empezó a trabajar en TDI que había visto que había tenido como materias muy complicadas en la facultad, donde tenía que leer demasiado y así. Y resulta que el primer día que va de becario a un trabajo, Artu, le dicen, ¿sabes qué? Tienes aquí la ficha técnica de estos servidores de HP, apréndetela y vamos a hacerte preguntas para ver dependencias entre tipo de componentes y demás.
Y ahí es cuando Artu dice, ok, creo que apenas estoy empezando a estudiar y la facultad fue nada más como pues para ir a fiestas, ¿no? Y bueno, el tema de soft skills, repito, es importantísimo. Si tienen la oportunidad y ven pláticas o ven cursos para abordar la parte de soft skills, tómenla. Es súper importante porque muchas veces un mensaje mal comunicado nos trae consecuencias grandísimas, incluso a nivel técnico, porque se generan bloqueos, se generan resistencias, personas no quieren colaborar. Entonces, no parece, pero realmente es un tema muy importante, repito. Y básicamente eso es lo que abordó. Lo que utilizó más bien Artu para poder abordar este reto. Y pues va, hasta aquí sería la presentación. Ahorita vamos a pasar a la parte de las preguntas y les pido su apoyo, por favor, para evaluar la sesión. Ahorita lo avanzo. Si quieren ir empezando, no sé quién tenga algunas dudas. Se vale de todo, se puede hacer preguntas. Si no conocen nada del tema, podemos regresarnos y ir platicando sobre algo. O si ya tienen algo de conocimiento o un conocimiento avanzado, pero tienen ciertas preguntas, espero poder resolverlas con bastante gusto. Vamos, tenemos ya dos. ¿Qué tal? Hola, hola. Gracias. Buenísima pregunta. Por lo general lo que nos vamos a encontrar es competencias. Se tienen como dos pilares principales en la parte de DevOps. Uno es la parte de development, tal cual, y la otra es la parte de infraestructura y operaciones. ¿Qué skills deberías de tener? Si tú tienes un background donde eres a lo mejor ingeniero de infraestructura, ingeniero de nube, es importante desarrollar la parte de desarrollo. ¿Qué vas a desarrollar? Por ejemplo, en las competencias que puedes encontrar en la parte de desarrollo, evalúa qué tan fuerte estás en la parte de infraestructura como código. ¿Qué quiere decir? Lo básico es, yo me genero un código, lo voy armando, tengo mi primera infraestructura. Voy haciéndome más avanzado, oye, meto módulos que puedo reutilizar en un proyecto. Un poco más avanzado, empiezo a trabajar con funciones, con loops, que hacen, o a lo mejor objetos ya más complejos, tema de variables un poco ahí con fórmulas. Entonces, eso, por ejemplo, esa es una de las herramientas, pero también está lo que hablábamos, por ejemplo, en la parte de desarrollo es infraestructura como código o configuration management para el tema de sistemas operativos. Para la parte de scripting, ¿qué tan fuerte estás? Y si no tienes tan fuerte esa parte, agárrate una herramienta y empieza a trabajar con eso. Tareas que tengas del día a día, trata de en vez de ejecutarlas de forma manual, métele scripts para que vayas practicando. Después se van a volver más complejos, volvemos a lo mismo, objetos, funciones y demás, pero empieza con lo básico. Cuando ya empiezas a dominar un poco más pro con funciones, objetos y demás, ahí vas por buen camino para senior. ¿Qué otra competencia deberías de buscar? Es, por ejemplo, estábamos hablando de código. Bueno, el tema de manejo de código con Git, importantísimo. Scripting, infraestructura como código. También la parte de CI/CD, eso es básico, es esencial. Entonces, agárrate igual, 1, 2 herramientas, agárrate una. Igual, trata de ver qué puedes automatizar con CI/CD. Primero empieza, tanto Amazon como las otras nubes tienen, por ejemplo, la versión gráfica. Empieza a hacer un pipeline de manera gráfica, busca después cómo hacerlo con código, cuando tú ya puedas dominarlo con código. Y todo lo demás de funciones, objetos y cosas avanzadas dentro de scripting. Lo mismo para la parte de código como infraestructura. La parte o la competencia de desarrollo, podríamos decir, ya podrías empezar a aplicar para senior. También la parte de metodologías ágiles. Es importante, si bien no vamos a ser Scrum Masters o PMs, tal vez sí, pero por lo general no es el rol que tomamos, es importante saber las metodologías porque un nivel senior, ¿qué es lo que se espera? Para un nivel senior se espera, para empezar, que seas independiente, que no tengas que buscar a alguien más para que te ayude a resolver un problema, y en cualquiera de las herramientas y rubros. Y otra de las cosas que ya empiezas a tener un poco temas más de liderazgo, aunque no seas un tech lead todavía tal vez, pero sí que puedes decir, oye, pues yo ya puedo empezar a estimar esas tareas, puedo empezar a delegar, puedo empezar a ver que esto nos va a tomar tanto tiempo, lo podemos mejorar de esta otra manera, o sea, cómo mejorar, eso también es un punto importante. Y por la parte de nube aplica totalmente igual, y lo que yo les diría es enfóquense en cada uno de los rubros de la nube. También, igual como competencias de desarrollo, el equivalente, pero en la parte de nube o infraestructura es cómo ando en máquinas virtuales, cómo estoy en redes, cómo estoy en seguridad, diseño también es importante para temas senior o tech lead, cómo ando en diseño, storage, bases de datos. Entonces, como esas competencias generales que te vas a encontrar en un proyecto,
busca y pregúntate, una, ¿qué tan avanzado soy al momento de estar haciendo código o desarrollando esa solución? Otra, ¿qué tanta dependencia tengo de otras personas para que me ayuden a resolverlo? O sea, ¿necesito te va a preguntarme cosas o es algo que yo en cuestión de 1 o 2 días a lo mejor lo aprendo y lo resuelvo? Y eso es lo que te va a dar la pauta para más o menos saber si ya estás en un nivel senior o más arriba. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Sí, todo bien, gracias. Ok, es muy buena pregunta y depende de cómo seas tú al momento de desarrollar. Bueno, repito, sí, la pregunta es, ¿qué herramientas de CI/CD recomendaría para empezar en el tema de esta parte de DevOps? Sí, ahí depende mucho de cómo trabajes. Si dices, es que me apasiona a mí hacer mis laboratorios caseros y tengo yo ahí mi máquina, o incluso mi Raspberry y puedo levantar ahí cosas, perfecto. Puedes agarrarte un Jenkins, por ejemplo, bueno, no está aquí, pero una de las herramientas es Jenkins. Pero si dices, ¿sabes qué? Me gusta empezar a trabajar con temas de nube, puedes trabajar, por ejemplo, con Code Pipeline de AWS y es gratuito al principio. Cuando tú tienes cierta cantidad de ejecuciones y que realmente cuando vas empezando es suficiente, tú tienes jobs gratuitos y puedes empezar a hacer pruebas con ese. Azure tiene el suyo, Google también tiene el suyo, entonces puedes agarrar la nube que tú prefieras, en este caso AWS, y puedes empezar a trabajar con eso. Yo te recomendaría con eso, con Code Pipeline. Además hay demasiado soporte de la comunidad y demasiada información, entonces eso te ayuda bastante. Gracias. Artu. Yo no, Artu, sí. Ok, gracias. ¿Cómo es que se organizó esa estructura tan compleja, ¿no? De donde tienes nada más un proyecto, un repositorio y de repente ya tienes 6, 7 repositorios y dependientes, anidados, etcétera. Ok, no es algo que se da al principio, es algo que se va dando según vaya evolucionando el equipo. Entonces, en un principio siempre vas a tener algo sencillo. Un repositorio, un código, de pronto resulta que creció más la organización, se suman personas y ahí es donde ya empiezas a decir, ¿sabes qué? En este caso, por ejemplo, yo no estuve desde el principio, pero más o menos sé cómo fue la transición. ¿Qué fue lo que pasa? Empieza a crecer, empiezan a desarrollar demasiado, se empiezan a hacer deploys muchos al día, entonces ya no era viable. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a entrar otros equipos y es cuando dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos tenemos que enfocar solamente en contenedores, tráete o en nube, tráete otras personas que administren lo demás. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? En ese caso, y para los que tengan conocimiento un poquito más de infraestructura como código, en Terraform se dividió en capas. Entonces, se hizo la capa 0, vamos a hablar de todo el tema de governance, toda la parte de governance. La capa 1, vamos a hablar de todo el tema de infraestructura, capa 1 y 2, infraestructura, networking, seguridad, identidades, etcétera. Y luego capa 3, vamos a meter ahí todo el tema de clusters para la parte de contenedores, todo el tema de Kubernetes y demás se gestiona. Entonces, fue una necesidad que se fue dando. Después necesitamos una capa 4 que también nos automatice el despliegue, pero ya a nivel pods o nivel contenedores. Entonces, y para cada equipo sabes que ya nos está dando abasto. Y un solo equipo, administrar muchas cosas diferentes, es mejor ve delegando cosas y que cada uno se vaya separando. Pero sí, la transición fue así. Normalmente te vas a encontrar un proyecto donde empiezas con código muy sencillo, empiezas a hacer tareas muy repetitivas y por lo general esto se da como una evolución natural porque lo que buscas es hacerlo más simple. Entonces, genérate módulos, que sea repetible y demás, pero ya no te sirve el repositorio porque no vas a meter mugrero ahí, mete un repositorio distinto y empiezas a gestionarlo de esa manera. Gracias. Muy buena pregunta. Como tal, no sé si haya
Digo, ahí sí desconozco yo. Sé que hay, por ejemplo, páginas donde tú puedes jugar, pero para aprender Kubernetes. Pero específicamente para CI/CD y mejorar los skills en temas de YAML o JSON y demás, no sé si haya. Lo que sí sé es que, por ejemplo, hay ayuda como con GitHub Copilot o con herramientas incluso también del mismo AWS que pudieran ayudarte a darte pistas de cómo hacerlo. Lo que sí recomiendo, y al menos lo que me ha funcionado a mí, además de la práctica, es Udemy, por ejemplo. O sea, tutoriales de Udemy, canales de YouTube. Hay bastantes canales buenísimos. De hecho, vamos a hacer un spoiler. Se está construyendo uno para los que gusten irse sumando. Lo pueden encontrar como @TatoDevOps. Precisamente el objetivo es ese, es compartir. Si bien van a haber tutoriales grandes, también el objetivo es compartir casos, secciones pequeñas que te puedan ayudar con issues muy específicos. Un canal que yo recomiendo y es buenísimo, Pelado Nerd. Él explica padrísimo el tema de todo, tanto de CI/CD, de contenedores y demás. Y te digo, GitHub, hay cuates que son buenísimos en GitHub. En GitHub, perdón. Bueno, en GitHub también, pero en Udemy. Hay cuates que son buenísimos en Udemy y ellos podrían darte las bases para dar el siguiente paso en cuestión de esas configuraciones. Antes de continuar, les platico, por si alguien más tiene dudas, anímense, platiquen y pregunten, porque tenemos 2 tarjetas de regalo de Amazon para poder hacer pruebas en sus laboratorios y se van a seleccionar las 2 mejores preguntas al final de la llamada. Entonces, si alguien más tiene dudas, adelante. Muchas gracias. Por este lado, gracias. Sí, Artu. Muy buena pregunta. ¿Qué tanto tiene que ver que seas de infraestructura o que seas desarrollador para pasar a la parte de DevOps, verdad? Puedes desde las dos partes. De las dos se tienen esa oportunidad. ¿Qué es lo que va a ayudar? Cuando eres desarrollador está buenísimo porque eres buenísimo para el tema de programación, para el tema de scripting, para el tema de CI/CD, como que ya de forma muy sencilla adoptas esos procesos. Cuando eres de infraestructura batallas más para esa parte, pero sí es importante, y es lo que les hablaba ahorita, a lo mejor va enlazado un poco con la pregunta de este lado, de qué competencias tengo que desarrollar para poder pasar al nivel senior, por ejemplo. Entonces dices, yo estoy muy fuerte en la parte de desarrollo, no voy a batallar para el scripting, CI/CD, trabajar con Git es algo que un desarrollador lo ve día a día. A alguien de infraestructura le preguntas, no tiene ni idea de cómo hacer un commit ni cómo hacer nada de eso. Entonces, ahí es importante la contraparte, el decir, bueno, pues empiezo a investigar, porque sí es importante tener redes, tener temas de máquinas virtuales, porque al final, como DevOps, no te enfocas nada más en la parte del código, te enfocas mucho en el troubleshooting, de no hay comunicación por tales puertos, hay un bloqueo por temas de identidades, hay un bloqueo porque a lo mejor cierta tecnología no es compatible con esto que es público y tienes que meterle ahí algo para que sea privado. O sea, ese tipo de cuestiones que se tienen en infraestructura son importantes. Entonces, recomendación que yo haría, si eres desarrollador y vas a pasar a DevOps, empieza a entrenarte a lo mejor en una certificación como en AWS, por ejemplo, no de arquitecto tal vez, pero sí para empezar a trabajar como un associate para administrar infraestructura. Y eso te va a complementar padrísimo. O al revés, los que no son desarrolladores, que son de infraestructura y quieren pasar a la parte de DevOps, sí o sí tienen que empezar a estudiar Git y tienen que empezar al menos a desarrollar scripting, y si pueden algún código de lenguaje estaría buenísimo porque te ayuda a entender esa mentalidad que normalmente se necesita para la parte de DevOps. Muchas gracias. Creo que por aquí en medio no había preguntas, por allá. Sí, por allá. Hola, hola. Ok. ¿Cómo brincar de Sec a DevSecOps, verdad? Gracias por la pregunta. Va más o menos, de hecho va mucho de la mano con lo que platicábamos ahorita, es lo mismo. No lo traigo porque no lo tengo tal cual estructurado, pero igual,
pueden mandarme si no un correo, ahí el mismo, puede ser por LinkedIn, un mensaje, o puede ser un correo, en el canal de YouTube viene el correo, para pasarle la documentación, pero básicamente es eso, es evaluar qué competencias se tienen dentro del área de DevOps. Te digo, se tienen como dos ramas principales, entonces a lo mejor no estás muy fuerte en la parte de Dev, entonces sería empezar a meterte un poco más en la parte de lo que hablábamos, Git, scripting. Bueno, scripting lo debes de traer sin problema, pero la parte CI/CD, entonces infraestructura como código, CI/CD y Git. Eso debería ayudarte y meterte metodologías ágiles, Scrum, Canvas, empezar a estudiar cómo trabaja eso, si no has tenido experiencia todavía con eso. Eso debe de ayudarte para tener las herramientas para poder aventarte a un proyecto de DevOps. Muchas gracias. Y no sé, una última, porque andamos en tiempo. Muchas gracias. Ah, está padrísimo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Está buenísimo, gracias por la foto. Muchísimas gracias a todos, que sigan disfrutando del evento y espero que haya sido de ayuda esta plática. Hasta luego.